Buenos días, jóvenes, espero que estén bien, espero que hayan descansado y estén listos para el programa en esta mañana. Quiero darles gracias por ver el programa anterior y quiero animarles a que inviten a alguien para ver el programa. A lo mejor podría ser de bendición a ellos también y a ustedes. Espero que hayan leído el libro de Proverbios. Recuerden que vamos a estar leyendo el capítulo número 2 hoy y vamos a hablar algo a continuación de lo que hablamos la semana pasada. Entonces, para comenzar, quiero que se unan conmigo, vamos a cantar, vamos a comenzar en esta mañana. Levante su voz, yo sé que es muy temprano para muchos de ustedes, pero ya es hora de ponernos en pie. ¿Okay? Vamos a cantar, Estad por Cristo firmes. Y número 224, Estad por Cristo firmes. Va a estar apareciendo ahí en las pantallas para que canten conmigo. Estad por Cristo firmes. ¿Ok? Bueno, cantemos, Estad por Cristo firmes. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz. Cantemos. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz. Alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Segunda estrofa. Estad por Cristo firmes, os llama el alelí. Con él pues a la lucha, soldados todos, y probad que sois valientes luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Tercera, estad por Cristo firmes, las fuerzas vienen de él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestíos la armadura de la oración, deberes y peligros demandan gran tesón. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos en esta mañana que obres a través de este programa, Señor, a través de mis labios. Señor, quita todo aquello que estorbe en mi mente para que tú puedas obrar y el mensaje pueda llegar de manera correcta a mis hermanos, Señor. Te pido, Padre, que seas con cada una de las familias que estará viendo este programa, con cada joven, cada señorita. Señor, ayúdanos a tomar decisiones que sean permanentes, Padre, y que nosotros podamos ver tu mano obrar, ver tu mano bendecir a través de nuestras decisiones, Señor. Danos decisiones correctas, danos decisiones que te agraden a ti. Y, Señor, sobre todo, permítenos que tú puedas tomar control de nuestra vida, tú puedas moldearnos a la manera en que tú quieres, Señor. Te pedimos todo esto, danos fortaleza para afrontar todas aquellas batallas en las que hemos estado peleando esta semana, Señor. Te pedimos todo eso, en nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, así como están, vamos a cantar Comprado con sangre por Cristo, número 41, Comprado con sangre por Cristo. Y si comienzan a buscar en sus Biblias, Proverbios capítulo número 2, lo que estamos cantando, Proverbios capítulo número 2. Bueno, vamos a entonar primera estrofa, segunda y tercera, Comprado con sangre por Cristo. Amén. Cantemos. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy. Librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo él me hace sentir.
Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Última estrofa. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con Él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Amén. Hemos sido comprados por precio y ese precio es la sangre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a nuestra lectura en esta mañana. Proverbios capítulo número 2. Vamos a estar aprendiendo algo en contexto a lo que vimos la semana pasada en el del capítulo número 1. Y vamos a intentar comprender un poco mejor lo que está sucediendo en el libro de Proverbios. ¿Okay? Bueno, voy a dar lectura. Va a estar apareciendo ahí en sus pantallas si no tiene una Biblia. Pero si no, tenga siempre a la mano su Biblia para estar leyéndolo desde ahí. ¿Okay? Dice así. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hasta aquí, si nosotros pudiésemos hacer un paréntesis, todo esto es una sola declaración que el Padre Sabio está dando al Hijo. Y lo que está sucediendo ahora, vamos a regresar un poco al versículo número 1, dice, Hijo mío. Cuando nosotros nos ponemos en perspectiva, hablando espiritualmente, es Dios hablándonos a nosotros como sus hijos. Yo no puedo hacer cambios en mi vida si yo no soy un hijo de Dios. Puedo quizás ser una buena persona, puedo ser quizá un buen oidor, pero cambios reales y cambios espirituales solo lo puede hacer una persona que ha sido comprada con el precio de la sangre de Cristo. Puedo recordar, hace muchos años yo escuché una enseñanza y algo que impactó mi corazón fue que solo un salvo puede vivir la vida cristiana. Quizá la razón por la cual no puedes hacer cambios espirituales, cambios verdaderos, cambios palpables en tu vida, es porque muy probablemente no eres hijo. Note ahí dice, hijo mío. Si lo pusiésemos, es Dios quizá diciéndonos, hijo mío, ¿eres hijo de Dios? Considéralo en esta mañana. Después de eso hace una declaración. Y esa declaración es más bien una cuestión. Dice, sí recibiereis mis palabras. Eso me hace recordar lo que sucede en el libro de Juan. Es si confesamos nuestros pecados. Solamente si tú tomas esa decisión. Si tomas la decisión de recibir. ¿Qué vas a recibir? ¿Vas a recibir lo que tú quieres o vas a recibir la verdad? En este caso es si recibiereis mis palabras, las palabras del Padre Sabio. Y luego dice, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Y después de eso nos da 3, es número 1, si inclinares tu corazón a la prudencia. La segunda es, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. ¿Qué estás hablando?
¿Qué es lo que sale de tus labios? ¿Sale prudencia? ¿Sale buen juicio? ¿Sale equidad en tus palabras? ¿O estás quizá hablando en doble sentido? ¿Estás teniendo malas palabras en tu conversación diaria? ¿Piensas que porque tus familiares o tus amigos dicen groserías, es correcto decir groserías? Pienso que no. Después, la tercera dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. La sabiduría es un tesoro que solamente Dios nos puede dar. Podemos tener conocimiento de la verdad, podemos tener quizá muchísima instrucción, podemos venir a la iglesia y podemos cantar, podemos seguir una vida religiosa, pero eso no nos va a dar sabiduría. Nos podrá dar quizá algún entendimiento de lo que es la vida, nos podrá dar alguna perspectiva correcta, pero nosotros somos los que tomamos la decisión de hacer lo correcto. Y esa es la gran comparación que Proverbios hace. Una persona sabia y una persona necia. Número 5 dice, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si tú hicieses todos estos al pie de la letra, la bendición y la promesa que Proverbios capítulo número 2, versículo número 5 es lo que nos da. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová. Y dice, y hallarás el conocimiento de Dios. Versículo número 6, creo que es un versículo que tú te deberías de memorizar. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahora hace una separación, nos da unas verdades más. Versículo número 7 dice, Él provee sana sabiduría a los rectos. Dijimos entonces que la sabiduría es el tesoro que Dios da. No solamente Él provee, sino que también es escudo a los que caminan rectamente. Y el 8 dice, Él que guarda, note esto, las veredas del juicio. Es como si fuese una caminata, un andar, y lo que te va a proteger de salirte del camino son los linderos. Más adelante, capítulos va a decir, no salgas de los linderos antiguos que pusieron vuestros padres. Versículo número 9, entonces entenderás, note, justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Vamos a hacer un poco de memoria lo que vimos la semana pasada. Note el capítulo número 1, versículo número 3. Yo se lo voy a leer. Note que dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Nos está dando luz a lo que está sucediendo en el capítulo número 2. No solamente eso, sino que también dice, cuando la sabiduría entrare a tu corazón. Dijimos entonces que no necesariamente es tener el conocimiento, sino aplicarlo en la manera y en el orden correcto. Y la ciencia fuere grata a tu alma. Algunos tienen mucha ciencia, pero no son sabios. Número 11 dice, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. ¿Para qué? Para apartarte o para librarte del mal camino. ¿Por qué del mal camino? Bueno, dice de los hombres que hablan perversidades. Esto es quizá un doble sentido. Esto no es una equidad mental, es nada más decir, más adelante lo va a decir, pero él usa la palabra sandeces. Número 13 dice que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Si lo comparamos, capítulo número 1, versículo número 15 dice, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Capítulo 2, versículo número 14, que se alegran haciendo el mal. Nos recuerda capítulo número 1, versículo número 11, dice, si vinieron, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Simplemente es su vida diaria, es lo que ellos hacen. Si no hacen, no se sienten bien consigo mismos. Seguimos adelante, dice que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. ¿Cómo están tus caminos? ¿Tus caminos están siendo rectos delante de Dios o son torcidos de acuerdo a la manera del mundo? Después hace un salto y cambia ahora el sentido y es como si nos diese un consejo extra dentro de todo lo que nos ha dicho acerca de la sabiduría, justicia, juicio y equidad. Versículo número 16 dice, serás librado de la mujer extraña. Ahora, es muy interesante que Proverbios habla de la mujer extraña, pero más bien se refiere a la mujer adúltera.
No hacemos ningún daño a la escritura si lo leyésemos al revés. No al revés, sino más bien cambiando el contexto. Serás librado del hombre extraño, del hombre adúltero, de la mujer adúltera, del joven fornicario, de la señorita fornicaria, que halaga, dice, con sus palabras, que sabe cómo llegar para que seas cautivado, seas apresado o apresada, la cual abandona, el cual abandona, los cuales abandonan al compañero de su juventud. No te dice, y se olvida del pacto. No solamente está hablando de los votos matrimoniales, sino que cuando uno hace un pacto, lo hace estando en el matrimonio, lo hace no solamente con su cónyuge o con su pareja, sino que ahora lo está haciendo delante de Dios. Y dice, se olvida del pacto de su Dios, de la promesa que le hizo a Dios. ¿Te recuerdas? Dice, cuando a Dios hagas una promesa, no tardes en cumplirla. No solamente habla de ser presuroso, sino que lo hagas en realidad. Job dice, hice pacto con mis ojos. Número 18 dice, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. La paga del pecado es la muerte, lo vimos la otra vez. Versículo número 19 dice, todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Es interesante que la gran mayoría de jóvenes no entienden lo que es verdaderamente llegar al altar en santidad y pureza. ¿Por qué? Porque toman tan a la ligera y no están listos para sentimientos tan reales o tan duraderos y todo lo hacen tan pasajero. Las diferentes clases del amor. ¿Y qué sucede? Llega un momento en la vida del creyente que hay cierta duda en su corazón de que será verdad. ¿Será cierto lo que me dicen que van a haber consecuencias? Un joven me dijo, no pasa nada, eh, Dios no castiga así como ustedes dicen. Versículo número 10, recordemos, dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Lo has oído, lo has escuchado, pero no estás poniendo en práctica nada de lo que se te ha instruido. Qué triste. Versículo número 20, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. ¿Hasta qué? Hasta que la sabiduría entrare en tu corazón. Versículo número 21 dice, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ellos. No habla acerca de que porque te estás portando bien o porque estás haciendo las cosas correctas o porque estás sirviendo de la manera correcta, Dios no te va a quitar de la tierra. Más bien está hablando acerca de que para los judíos, para el pueblo de Dios, habitar en esa tierra prometida era la promesa de su Dios cumplida. Dice, y los perfectos permanecerán en ellos. 22 dice, más los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Recordemos, versículo número 33 del capítulo 1 dice, más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. La importancia de estar en el lugar correcto, bajo las condiciones correctas, con las compañías correctas. La paga del pecado es la muerte, lo vimos. Nada de lo que tú hagas a escondidas o visiblemente que sea llamado pecado delante de Dios, vas a poder salir exento. Los prevaricadores, versículo número 22 del capítulo 2, dice, serán de ella desarraigados. Los prevaricadores se refieren más bien a las personas perversas, a las que a pesar de que ellos saben que es incorrecto, buscan la manera de hacerlo. Dice, serán de ellos desarraigados. No solamente van a ser cortados, sino que van a ser quitados por completo. Yo espero que tú hayas aprendido algo a través de nuestra lectura en esta mañana del libro de Proverbios. Es muy interesante cómo está conectado el capítulo número 1 y el capítulo número 2. Pero te sugiero que te aprendas de memoria el versículo número 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quieres ser un joven sabio, una señorita sabia, que cuando alguien adulto hable contigo no estés hablando como si fueras un niño por ahí perdido, sino que ya tengas una mente coherente? Es lo que está hablando aquí, equidad.
Se nota, joven, cuando alguien ha caminado con Dios. Se nota cuando estás hablando con una persona y te está hablando sabiduría o te está dando, eh, eh, estás teniendo una conversación tan real, tan palpable, que pueden crecer juntos en su conocimiento, a que nada más estén hablando cosas por hablar. Si pudiésemos ponerle un título al capítulo número 2, sería Beneficios de la Sabiduría. Estos son los beneficios que van a traer a un joven, a una señorita que guarda la verdad y que practica la verdad. Pero es una decisión, mas el que me oyere. Aquellos que no oyen no van a ser sabios. Toma una decisión en esta mañana. Ahora sí, pasemos a nuestra lección. Si me acompañan, por favor, vamos a hablar como título Prueba de tempestades. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias a Lucas capítulo número 8, un pasaje conocido, una verdad real y duradera. Lucas capítulo número 8 va a estar apareciendo ahí si ustedes lo tienen. Si no, léalo ahí con su Biblia. Ah, muy conocido porque ese versículo, ese capítulo, esa porción nos habla acerca de cómo el Señor Jesús calmó la tempestad. Y hay veces en nuestra vida que vamos a pasar por tempestades. No estoy hablando de pruebas ahora, estoy hablando simplemente de cosas que tú dices, ¿por qué, Señor? Cosas en las que estás caminando hacia ella, pero nada más ves todo ponerse oscuro y de repente tú preguntas, ¿por qué, Señor? Pero no debemos de olvidar que quien está en control de todo es Dios. No debemos de olvidar que si tú pasas por una circunstancia es Dios. O quizá no meramente es Dios, pero es por causa de tu pecado, por causa de que te has alejado de Dios. Ahora estás pasando por esta situación. Son cosas muy diferentes. Una cosa es prueba para purificarnos, salir como oro, y otra es a causa de castigo por causa de tu desobediencia a Dios. Vamos a hablar algo acerca de esto. Vamos a leer, dice así. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Qué interesante. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Versículo número 24. Vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Versículo número 25, márquelo, dice, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este a que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Vemos algo del poder de Dios. Él controla la naturaleza, es su creador. ¿Cómo no habrían de obedecer? ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor que nos dé entendimiento para la enseñanza en esta mañana? Padre Celestial, te pedimos que abras nuestro entendimiento, danos un corazón tierno para escuchar tu palabra. Señor, no intentamos enseñar una nueva verdad o estoy intentando clavar en ellos algo que no hayan escuchado antes. Pero Señor, quiero que ellos sepan que tú estás en control en medio de las dificultades. Aún en medio de esta situación que nos ha forzado a tomar medidas, tú estás en control. Pero Señor, ayúdanos a que a través de esta prueba, a través de esta dificultad o a través en específico de esta pandemia, nosotros podamos salir victoriosos, sabiendo y entendiendo que tú has estado en control siempre, que todo lo que sucede, sucede por causa de que tú lo permites y no por causa de que nosotros hayamos querido pasar por ahí. Señor, quizás si alguien está en alguna dificultad o está pasando por tentación, Señor, fortalece su espíritu para que no caiga en pecado. Señor, te pedimos que seas con aquellas personas que están pasando por esta enfermedad de manera personal. Y Señor, te pedimos que seas con aquellos enfermeros, doctores, dales entendimiento para que puedan ser tratados todos los pacientes. Y Señor, te pedimos que uses mis labios, ah, que no haya ningún error en mi hablar, Señor, o que tú transformes mis errores en algo que sea correcto y coherente, Señor, para que pueda llegar a ellos una verdad y ellos puedan guardarla en su corazón.
Señor, ayúdanos a comprender cómo es y qué es lo que estaba sucediendo en realidad, para poder nosotros tener la perspectiva correcta y de acuerdo a eso actuar, Señor. Te pedimos que tú obres. En nombre de Jesús oramos. Amén. Lo que está sucediendo aquí es que ellos acaban de ver algunos milagros suceder. Y al Señor Jesús se le ocurrió, pasemos al otro lado del lago. Qué interesante que el Señor Jesús siempre estaba en movimiento, siempre estaba buscando dónde más vamos a ir, dónde más vamos a ir a sanar, dónde más vamos a poder ir a predicar, dónde más vamos a poder ir a bautizar. Y ese debería ser nuestro deseo. Como discípulos de Cristo debería ser nuestro deseo siempre intentar seguir las pisadas del Maestro. De una manera personal, preguntamos la semana pasada, ¿qué estás haciendo tú para que el nombre de Cristo sea engrandecido? Y es muy interesante que muchos jóvenes no están haciendo nada en específico. Quieren o desean, pero no alcanzan. ¿Por qué? Quizá les falta entendimiento, quizá no pueden llegar a, a cumplir esa idea y ponerla en práctica. Pero yo recuerdo hace muchos años un joven amigo mío, que también se llama Joel, comenzó su empresa y poco a poco Dios le fue prosperando. Ahora digamos que tiene algo muy estable. Otro de los miembros de la iglesia, también compañero mío, también tiene una empresa. ¿Cómo sucedió que ellos llegaron a ese punto? Bueno, tuvieron que pasar dificultades, quizá tuvieron que pedir prestado para poder comenzar esta empresa. Quizá tuvieron que desmañanarse, tuvieron que cansarse, tuvieron que buscar clientes, tuvieron que buscar la manera en que ellos pudiesen plantar esta empresa y poder crecer y expandirse. Ahora yo veo la bendición que ellos tienen en sus empresas. Y no creo que haya sido porque se quedaron dormidos o porque simplemente lo desearon. Tuvieron que poner en práctica algo. Y es lo que deberíamos nosotros tomar como ejemplo para poder llegar a algún lugar que nosotros deseamos. Ahora, hablando acerca de las dificultades, muy a menudo nos encontramos con esta clase de situaciones en nuestra vida cristiana. Muy a menudo también tendremos que pasar a través de ellas para poder ser purificados por Dios. Desde el principio hice una separación. No estoy hablando de tentaciones o a causa del pecado. Estoy hablando en esta mañana acerca de ser purificados por Dios a través de pruebas y de dificultades. Comparando lo que lo vimos la semana pasada con los discípulos y cómo ellos fueron ejemplo a nosotros, aquellos testigos del pasado que sufrieron por su fe y que no escatimaron nada y todo lo entregaron a su Señor. Ahora, quiero plantear una pregunta. ¿Por qué nuestro Dios nos atraviesa por estas circunstancias? Algunos dirían que son circunstancias alarmantes o tempestuosas, como sucedió con los discípulos. Bueno, la respuesta es muy sencilla si nosotros nos la planteamos sin más. La respuesta es porque así lo quiso el Señor. A veces queremos buscar profundidades, queremos buscar la solución o a la respuesta más compleja y hacer todo un resumen de 50 páginas diciendo, ¿por qué, Señor? Y la respuesta es sencilla, porque Él quiere. No olvidemos que todo lo que Dios obra es con un propósito. Desde el principio en la creación, desde que sucedió que el pueblo de Dios salió de Egipto, desde que ellos atravesaron el desierto, desde que quizá podemos pensar la roca, podemos pensar en la nube de fuego, en la nube de día, podemos pensar quizá en específico en alguna persona, podemos pensar en José que pasó por todas esas circunstancias, pero hay un propósito específico para todo lo que viene a nuestras vidas. La pregunta más bien debería de ser, ¿estamos dispuestos nosotros a ser moldeados de la manera en que Dios quiere para nosotros, para nuestras vidas? Dijimos, tan grande es el llamado, tan grande es la prueba. Lograremos pasar cualquier tormenta única y exclusivamente si permitimos al capitán, el Señor Jesús, tomar el timón y guiar el navío de nuestras vidas a un puerto seguro. Podemos nosotros recordar, dice aquí, Él se durmió. Qué interesante es, el Señor Jesús, yo no creo que Él haya sido exento a lo que estaba sucediendo, pero yo creo que Él en su santidad, en su deidad, Él sabía que todo estaba en control. Podría la barca haberse quizás angoloteado, podría haber pasado por alguna ola y
zambulló, quizás se llenó de agua y se volvió a vaciar porque se estaba moviendo la barca, pero él estaba en total control. No podemos negar que su deidad estaba presente. Vamos a ver algunos ejemplos de personas que dejaron a Cristo obrar en sus vidas. El primer ejemplo que puedo pensar yo es en aquel leproso que vino al Señor Jesús. Vino al Señor Jesús no porque quería quizá verle o quería quizá conocer su ministerio o quería quizá seguirle de manera personal. Vino a él porque tenía una necesidad obvia. Era un hombre leproso, era una persona desechada por la sociedad que necesitaba ser apartada porque era considerado pecado. Era una necesidad obvia. El leproso no vino nada más porque sí. Y nosotros cuando venimos al Señor necesitamos entender primeramente que venimos a Él porque hemos entendido que somos pecadores. La misma gracia que se necesita para que un licenciado, un doctor, un ingeniero, dígase abogado, dígase electricista, dígase alguien con cualidades de labor grandes, es la misma gracia que se necesita para un pequeño niño que está en la primaria entrenándose para la vida. Si lo comparásemos acerca de pecado, es la misma gracia que necesita un asesino, un ladrón. Voy a pensar en la misma gracia que necesita Adrián. Es la misma gracia que necesita un joven que toda su vida ha crecido en la iglesia. El problema con la juventud hoy en día es que piensa que porque ha estado en la iglesia, porque piensa que no es tan pecador, él puede hacer lo que sea y no pasa nada porque no es tan grave. Pero Dios llama pecado a todo aquello que le desagrada. Independientemente si tú piensas que no es correcto o que es correcto, independientemente si piensas que es bueno o es medio bueno o es malo, Dios lo llama pecado y todos a causa de ese pecado somos condenados y nuestro castigo debería de ser lanzados al lago de fuego. Pero en este caso, el leproso vino porque tenía una necesidad obvia. Quizá tú tienes una necesidad, quizá estás pasando por ahí, pero no lo entiendes. Bueno, necesitas venir al Señor Jesús para que sane. Puedo pensar en un segundo ejemplo, que es el centurión que deseaba ver a su siervo ser sanado. ¡Qué fe tan grande! Solamente di la palabra y mi siervo será sanado. Esa persona no vino al Señor Jesús con un afán de decirle necesito que hagas esto porque yo soy un centurión y tengo gente a mi cargo. Él vino con una disposición, Señor, mira, yo soy esta persona y entiendo que con tu palabra, solamente con tu palabra, con decirlo, mi siervo puede ser sanado. Quizá el siervo no era nadie más que alguien muy querido para el centurión. Quizá el siervo no era nadie más que un trabajador de años con él. Pero él deseaba que su siervo fuera sanado. Vemos aquí una petición de oración contestada a causa de la fe en el Señor. Podemos pensar en un tercer ejemplo. Es aquella mujer con el flujo de sangre. Una desesperación por ayuda que forzó a una decisión de acción. Cuando venimos a Cristo y estamos pasando por dificultades y no las entendemos, y nosotros vamos al Señor Jesús y las dejamos descansar en Él, es entonces que decimos, Señor, me rindo a ti. Venimos con humildad y decirle, Señor, yo no aguanto esta carga, ¿puedes llevarla por mí? Señor, quizá mi hijo está enfermo y él necesita que seas tú el que lo sane. Los doctores ya han dicho todo es imposible de hacer, pero nosotros sabemos que Dios puede llevar esa tempestad que nosotros estamos pasando. Puedo pensar en un último ejemplo. Aquel endemoniado gadareno, legión, porque tenía a muchos demonios en él, que no podía andar vestido, lo encadenaban y destrozaba todo. Podría ser quizá la actitud que tú tienes. No puedes ser reprendido, no puedes ser moldeado porque te sientes abrazado, te sientes forzado a hacerlo. Y no es así la vida cristiana. La vida cristiana es un proceso. Estás siendo quizá remodelado, quizás si quieres verlo así, o estás siendo transformado, pero necesitas que la gracia de Dios venga a ti. La gracia de Dios no siempre es bondad y amor y un arco iris brillando en un sol radiante. A veces la gracia de Dios va a ser puesta ahí bajo la lluvia y solamente una pequeña capa de flores cubriéndote de la lluvia.
El endemoniado necesitaba una obra transformadora de Cristo en esta vida que estaba atormentada. Todos ellos, note, pasaron por sus propias tormentas, pero encontraron la solución a sus diferentes dificultades en aquel que todo lo puede sobrellevar, aquel que nos invita y que sin merecerlo dice: venid a mí y yo os haré descansar. Venid a mí porque yo puedo, porque yo estoy en control, porque todo aquello que tú pases no lo vas a pasar solo si me dejas ir contigo. Quizá esa es la razón por la cual nuestras dificultades no pueden ser solventadas, porque estamos pensando tanto en nosotros, estamos pensando tanto en lo que yo puedo hacer y no estamos dejando que Dios sea el que obre en medio de esa dificultad. Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, quiero plantear una segunda pregunta. ¿Qué tan dispuestos estamos a seguirlo a Él en medio de tormentas, en medio de dificultades, en medio donde solamente Dios puede obrar, en medio de donde solamente Él tiene la solución a nuestra necesidad? La mujer con el flujo de sangre ya había gastado todo en médicos, había dado las mejores instituciones, había ido con los mejores especialistas de la era, pero no habían podido curarlas, porque ya tenía una enfermedad que no podía ser curada. Aparte de su pecado, tenía ese flujo de sangre. Aquel endemoniado gadareno, nadie podía tratarlo porque solamente el Dios Todopoderoso podía llegar a él y decirle: hey, vayan a ese hato de cerdos. El centurión creyó en la palabra del Señor. Estamos viendo algo muy conciso: fe. Fe en el Dios que todo lo puede llevar. Vamos a ver lo primero en esta mañana, y es confianza en el Dios de promesas. Aquellas promesas que si nosotros las tomamos y las ponemos en práctica, es como si tuviéramos la garantía, y la garantía es la que me ayuda a mí a cambiar un dispositivo que está mal. Y esa es una promesa, una garantía que Dios nos da. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es una promesa que Dios nos da. Pero ¿qué tanta confianza tienes en ese Dios que nos invita? Pablo, cuando sucedió esta crisis con Euroclidón, no solamente confió en el Señor en medio de esta dura situación, sino que dejó que Dios obrara a través de esta prueba que le había sobrevenido. Quizá, joven señorita, estás pasando por alguna dificultad, estás pasando por alguna prueba, quizá no tienes todo lo que tú deseas, pero necesitas entender que vas a ser moldeado por Dios. Nuevamente, no estoy hablando de pecado, estoy hablando de acerca de ser purificados por Dios para salir como oro. ¿Estás dejando al Señor utilizarte para engrandecer tu obra? ¿Estás dejando todo el tiempo de las dificultades que sean solamente circunstancias por las que Dios te somete? Es muy interesante porque cuando pasamos por dificultades pensamos: es que Dios me abandonó, Dios me dejó. Pero eso no es real. Dios siempre ha estado ahí. La pregunta más bien debería ser: ¿estás dejando que Él obre en medio de esa circunstancia? Lo segundo que quiero que veamos es una disposición a ser moldeados. Disposición a ser moldeados por Dios. Sí sabemos que hay verdades, sí sabemos que hay soluciones a los problemas, pero ¿qué tan dispuestos estamos a ser moldeados por Dios? Cuando el herrero está golpeando el metal para que sea fortalecido, que sea labrado, necesita ser golpeado para que pueda tener la forma y la figura que el herrero quiere que tenga. Es de la misma manera, Dios quiere que tú seas un servidor o Dios quiere que tú seas alguien en específico trabajando en una obra, pero tú no vas a poder llegar a esa obra si no antes eres moldeado por el Señor. El herrero sigue golpeando el metal hasta que queda perfectamente, queda duro, queda preciso, queda con la forma y el molde correcto. El carpintero está con la herramienta para pulir y dejar una figura en la madera. Muchas cosas van a ser quitadas porque está el tronco, pero solamente Él quiere dejar una vara. Quizá Dios tiene que moldearte tanto y tiene que apretarte para que seas fuerte en la fe. ¿Qué tan dispuesto estás a ser moldeado por Dios? Las pruebas que vienen a nuestras vidas
son difíciles de sobrellevar. Eso no es problema, eso no está por demás. Si no tenemos la mirada en el propósito correcto, nos vamos a quebrar. A pesar de que Job lo había perdido todo, no dudó ni por un segundo que era Dios mismo quien estaba en control total de la aflicción que le estaba pasando. Nosotros nos quejamos o más bien te quejas porque no tienes lo que deseas, pero ¿qué estás haciendo para conseguirlo? ¿Quieres toda la vida que papá te mantenga? ¿Quieres toda la vida que mamá te dé lo que tú quieres? ¿Quieres toda la vida te traigan el desayuno a la cama? ¿Quieres privilegios y no puedes trabajar por ellos? No has ganado ni siquiera el respeto de tus padres. Tus padres te han dado todo. Tienes donde dormir, tienes cama, tienes abrigo, tienes tenis, tienes cantidad de ropa y no aprecias lo que tienes. Estás viviendo en una vida consumista. Quieres más, quieres verte de la mejor manera, quieres seguir tendencias, quieres seguir moda, quieres tener los mejores vestidos, quieres tener las mejores ropas, quieres tener el tenis de marca, quieres tener todo lo que tu cuerpo y tu mente desea. Pero ¿qué estás dándole a Dios a través de eso? ¿Cuántos pares de tenis has rechazado para dar a la obra misionera? ¿Cuántos pares de zapatos has dicho no son necesarios? ¿Por qué no damos a la construcción? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué sabes tú que podría aventajar la obra de Dios? Pero no lo estás tomando a cuenta porque simplemente dices no. Nuevamente, nuestras excusas no son nada. No queremos ser moldeados. No queremos trabajar en la obra de Dios. No queremos que nuestro fruto sea consciente. Tercer punto, quiero hablar acerca de algo específico. Algo que hemos visto en todos los ejemplos de las personas que pasaron por alguna tempestad. Y es fe en el Dios que lo controla todo. Quizá pensamos es que no es la manera en que yo lo haría. Y sí, no es la manera en la que tú lo harías, porque es Dios quien está obrando para hacerlo a la manera que Él quiere, no a la manera que tú quieres. En el libro de Hebreos, Dios nos deja conocer un poco de lo que desea para nosotros. Que tengamos una base sólida para cuando nos encontremos en diferentes situaciones, quizá dificultades. Más bien es una promesa perpetua que cercena toda tormenta y que si somos sabios al utilizar esas promesas, podremos percibir las bendiciones de Dios en medio de la noche más fría y sin un pronto auxilio. Dios quiere que nosotros estemos en un lugar de privilegio, pero muy tristemente nosotros no queremos tomar esa responsabilidad. Si se trata entonces de que los jóvenes son la siguiente generación, entonces estamos perdidos porque los jóvenes están pensando en cualquier otra cosa menos que en madurar. Siguen pensando siguen pensando en sus juegos, siguen pensando en sus memes, siguen pensando en lo que está sucediendo en el hoy y no están pensando en ahorrar o tener algo ahí guardado para lo que viene más adelante. No tienes una mente coherente, no eres justicia, juicio y equidad, solamente eres un burlador, solamente eres alguien que dice, oh, después lo haremos. Y cuando viene la tormenta a tu vida, no tienes con qué agarrarte. No tienes promesas de las cuales tú decir, Señor, cumple tu promesa en mí. No tienes fe. Tienes una religión, pero no tienes una fe verdadera. Fe en un Dios que lo controla todo. Para que nosotros podamos tener fe en un Dios que lo controla todo, necesitamos entender quién es este Dios. Si es que somos hijos. Recuerda, porque solamente un salvo puede vivir la vida cristiana. Solamente un soldado selecto puede pelear una batalla selecta. Fe en un Dios que lo controla todo significa confianza. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo entendemos, no entendemos qué va a suceder mañana, no entendemos si vamos a tener todo lo que nosotros deseamos mañana, pero tenemos fe en un Dios, en este Dios 3 veces santo, en este Dios que es el creador del universo, que lo controla todo. Necesitamos tener una base sólida para nuestra vida cristiana, joven. El libro de Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nos da un listado de aquellas personas que conquistaron, que por la fe, dice, alcanzaron buen testimonio. Esos antiguos, estos héroes, estos testigos que dieron su vida por esto. ¿Por qué? Por la fe.
Y dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tú no ves la calma en la tormenta, tú solamente ves las lluvias o el agua subiendo o la presión subiendo, pero cuando tú le entregas esa tormenta, esa aflicción al Señor y le dices, Señor, cumple tu propósito en mí, entonces tú vas a poder ver el hoyo, el ojo de la tormenta, la paz que Él puede dar. Y nos da la lista. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó buen testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¿Qué estás haciendo, joven? Una vez más, ¿qué estás haciendo para tú poder decir, Señor, he pasado por esto y puedo decir que tú has estado en control? Podemos nosotros pensar en jóvenes, señoritas, que podrían haber estado en el lugar donde tú estás, quizá tocando un instrumento, quizá sirviendo en clase, en cuna. Podríamos pensar en jóvenes que estuvieron con mujeres, cuidando el estacionamiento, simplemente lo que se necesitara. Ahí estamos. Pero algo sucedió en sus vidas. Algo los desanimó, algo los derrumbó. ¿Por qué? Porque no estaban cimentados de manera correcta. Cualquier cosa los derrumbó. Cualquier aflicción, cualquier persona que los haya defraudado, perdieron toda esperanza. Joven, yo te reto en esta mañana a que seas un joven, un discípulo a prueba de tempestades. Hemos dicho entonces que necesitamos confianza en el Dios de promesas. Hemos dicho también que necesitamos tener la disposición a ser moldeados por Él, pasar por pruebas, pasar por dificultades. Y por último, para poder pasar y ser moldeados por esas aflicciones y tener confianza en ese Dios que lo controla todo, necesitamos tener fe. Fe en un Dios que lo controla todo, donde simplemente le decimos a Dios, Dios, tú eres el que tiene control total. ¿Qué más necesitamos? No necesitamos nada más que pasar tiempo en su palabra, pasar tiempo y creer en sus promesas. Creo que esa es la razón por la cual tantos jóvenes que han podido estar en ese lugar sirviendo, simplemente un día dicen, ya no más. Aquellos jóvenes que decían, sí queremos servir, sí queremos hacer, sí queremos ir a ganar almas, sí queremos correr rutas, sí queremos estar ahí, de la nada desaparecen de servir. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que vino a sus vidas los desanimó y no pudieron comprobar que su fe estaba cimentada correctamente. Yo puedo pensar en muchos jóvenes, señoritas, hombres de fe, personas que me alentaban a seguir avanzando, que hoy ya no están. Ya no están porque vinieron dificultades a sus vidas, quizá Dios los castigó por pecado y ahora lo único que queda es el recuerdo de esas personas, diciéndoles a otros, era mentira todo lo que creíamos. ¿A qué punto puede llegar una persona que en un momento estar creciendo en su fe, tener el respaldo y el respeto de toda la juventud y de la noche a la mañana, por una tempestad, dejaron todo? Joven, no seas una persona voluble, no seas una persona de doble ánimo. Fortalece tu fe, cree en lo que Dios quiere darte. Eso no es una predicación normal, eso fue nada más una clase. Yo no pretendo eh, mostrarte cuánto no sé o cuánto sé. Yo pretendo animarte a que tomes una decisión por Cristo hoy. Toma una decisión de que vas a permanecer fiel, que vas a permanecer como maestro de escuela dominical en nuestra iglesia, que tienen años dando la misma clase, que han tomado la decisión, voy a estar ahí a pesar de lo que venga. Podemos pensar en hermanos que están sirviendo en el ministerio de música, podemos pensar en hermanos que yo estoy encargado del ministerio de música, como bien sabes, y tengo hermanos que tienen más años en la iglesia y cuando cantamos en el coro tienen tanto fervor, tanto ánimo. ¿Por qué? Porque ellos han aprendido que no se trata de ellos, se trata de que el nombre de Cristo sea glorificado. Joven señorita, toma una decisión. Si comparamos Proverbios con lo que vimos en esta mañana en la clase, siempre ha sido una decisión. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Joven, toma una decisión. El piano va a comenzar a tocar. ¿Por qué no tomas un tiempo
para pedirle al Señor que te fundamente en la fe. Que las dificultades que vengan a tu vida no sean un estorbo para que el nombre de Cristo sea glorificado. Al final no importa si alguien nos está escuchando de cualquier otra iglesia, de cualquier otra, alguna congregación cercana, se trata siempre de que el nombre de Cristo sea glorificado. No se trata de engrandecer al pastor, no se trata de engrandecer algún ministerio, se trata de engrandecer a Cristo. Que cuando nosotros lleguemos, el Señor nos pueda recibir, buen siervo y fiel. ¿Qué estás haciendo tú para ayudar a otros a fundamentar su fe? Dobla tus rodillas, pídele al Señor que te ayude a ser un discípulo a prueba de tempestades. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder sostener tu palabra en nuestras manos. De alguna manera, Señor, escudriñar estas verdades y, Padre, poder tomarlas de manera personal. Señor, reclamar tus promesas en medio de una generación que te diga no, en medio de un grupo de jóvenes en la iglesia que te diga no. Señor, ayúdame a mí a pararme por lo que es correcto. Señor, ayúdame a mí a que a pesar de lo que venga en nuestra vida, a pesar de lo que suceda en nuestro ministerio, a pesar de que el día de mañana siga siendo nubloso, nosotros podamos confiar en tu verdad. Podamos seguir parándonos día a día agradeciéndote por tu misericordia, agradeciéndote por la promesa cumplida ya. Y Señor, nosotros podamos decirle a esta generación, a este mundo, yo me he parado por lo que es correcto. Señor, yo creo que hay muchos jóvenes en nuestra iglesia que se han parado por lo correcto a pesar de que la circunstancia haya sido difícil. Pero Señor, también sé que hay muchos jóvenes que se han quedado con temor en medio de la tormenta. Y en lugar de despertar al Señor Jesús, como la historia nos lo contó, simplemente buscan la manera de agarrarse a algo y quedarse mudos, sin pedir ayuda. Señor, puedo pensar en jóvenes, señoritas, que podrían estar sirviéndote, que podrían estar haciendo algo importante en tu obra, pero simplemente han decidido quedarse sentados. Han puesto cualquier otra cosa como prioridad en lugar de estar sirviéndote. Señor, perdóname a mí si yo he sido un estorbo para que muchos jóvenes puedan haber continuado una labor excelente. Señor, ayúdame a mí a ser un testimonio correcto a los jóvenes de nuestra iglesia. Señor, que no dentro de 10 años solamente se hable del recuerdo de lo que fue el hermano Joel. Señor, que jóvenes podamos jalarnos y podamos levantarnos y podamos ser el brazo fuerte de nuestra iglesia. Que no tengamos temor de hablar a otros de tus verdades. Que no tengamos temor de poner en práctica nuestra fe. Señor, que dejemos las aflicciones y los temores a ti y confiemos en que tú guardarás en completa paz a los que en ti perseveran. Señor, que tú eres quien nos renueva nuestras fuerzas como las del águila. Que tú eres quien está en control a pesar de que nada parezca estar en control. Señor, ayúdanos a tomar esta decisión por ti, a levantar tu cruz, Señor, el sacrificio que tú hiciste. Y Señor, nosotros poder ser perfeccionados de la manera en que tú quieres. Señor, te ruego yo por una generación sabia, una generación que entregue todo por ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Ok?
Vamos a cantar un último canto para estar despedidos. Y yo espero que hayas tomado una decisión. Yo espero que haya sido de bendición. Quizá hubieron palabras que no fueron coherentes. Ah, ayer estaba crudo y esa es la razón. Sí. Adrián se está riendo. Ah, pero joven, yo creo que es importante, al menos olvidarte de quién lo está haciendo o quién no lo está haciendo y decidas tú hacer algo. ¿Cómo necesitamos jóvenes y señoritas de nuestra iglesia? Estoy hablando de nuestra iglesia. Mi afán no es enseñarle a alguna otra iglesia, mi afán es enseñarte a ti, porque yo sé que tú estás batallando con ciertas cosas. Yo sé que has tomado prioridad tus estudios en lugar de continuar con tu ministerio. Pero ruego al Señor todavía que ah, sigas con esa disposición que tenías hace tiempo. Ah, las puertas de la iglesia siempre han estado abiertas para que tú regreses a tu ministerio, pero necesitas regresar con el espíritu correcto. Esa es la diferencia cuando alguien se humilla y quiere ser restaurado, a cuando alguien dice, de tu manera no. Bueno, vamos a cantar Fuente de la vida eterna y después de esto vamos a orar para estar despedidos. Fuente de la vida eterna, cantemos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición. Cantemos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición. Ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes que quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar, almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Tercera estrofa. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Amén. Nuestro deseo es que nuestras vidas sean moldeadas por Dios. Amén. Yo espero que ese sea también tu deseo. Y no olvides pasar tiempo con Dios esta nueva semana que inicia. No olvides estar orando por algún hermano, algún joven que tú sabes que está en necesidad. Y te pido que estés orando esta semana por algo específico. Ora que el Señor toque nuestros corazones para que estemos fervorosos por servirle. ¿Okay? Esa es mi petición de esta semana. Vamos a orar para estar despedidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por quedarse hasta el final. Gracias por tomar el tiempo, apartar un lugar, un momento para escuchar la enseñanza en esta mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos que tú obres lo que se ha dicho, Señor, encamínalo a bien. Señor, que nuestro espíritu lo reciba de una manera correcta, que tengamos la disposición a hacer cambios que necesitamos para que tú nos moldees a la manera en que tú quieres, Señor. Señor, hay momentos en la vida de cada joven que no entendemos para qué son, pero Señor, te pedimos que nos ayudes a tener la perspectiva correcta y nosotros poder decir, Señor, gracias por lo que tú has hecho en medio de las dificultades. Te pedimos que seas con el servicio de mañana. Usa los cantos, las especiales, Señor. Usa nuestro pastor. Todo lo que se va a hacer, Señor, es para darte honra y gloria a ti.
Señor, ayúdanos a engrandecer tu nombre en medio de esta generación tan perversa y tan cambiante. Te pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén. ¿Ok? Jóvenes, nos vemos el próximo sábado. No olviden pasar tiempo con Dios. Que el Señor les bendiga.